Bienvenidos mis queridos amigos a un estudio más de la Escuela Sabática. Hoy tendremos el estudio de la lección número 19 para el sábado 9 de noviembre del año 2024. Tenemos como invitado a nuestro hermano Pastor Vicente Ortiz. Bienvenido en esta hora. Muchas gracias, hermano David. Es un privilegio para mí compartir con los hermanos de Reforma El Salvador y compartir la lección, estudiar con ellos, aportar nuestros comentarios que sirvan para que también ellos crezcan espiritualmente. Muy bien, nuestra lección tiene un título muy especial del cual todos debemos de estar atentos en esta lección. Se titula Discernimiento Salvador. Quiero dar la introducción a, o darle lectura a la introducción, no sin antes, mis queridos hermanos, pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Amoroso Dios y eterno Dios, y bendito Padre Celestial que moras en el cielo, santo, santo y glorificado sea tu nombre. Venimos en esta hora agradecidos contigo por tus cuidados, por tus bendiciones, por tantas misericordias que nos das día con día. Queremos pedirte en esta hora que tú nos guardes, nos guíes siempre en el discernimiento de tu palabra. Que podamos, Señor, tener un avance en este conocimiento que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a dirigir nuestras miradas hacia ti, que podamos comprender el mensaje que tú nos envías y así compartir también la luz a aquellos que aún no te han conocido y no han apartado ese espacio para ti. Oh buen Dios, quédate con nosotros, bendice a nuestros queridos amigos y hermanos que han de escuchar esta transmisión, como también a nuestros hermanos que están detrás de cámaras en transmisiones, bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, que todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuando mis queridos hermanos, tendremos la lectura de la nota de introducción y tiene un texto muy importante para todos basado en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 27. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. La vida eterna es la recompensa que será dada a todos los que obedecen los dos grandes principios de la ley de Dios, el amor a Dios y al hombre. Los primeros cuatro mandamientos definen y ordenan el amor a Dios. Los últimos seis, amor a nuestros semejantes. La obediencia a estos mandamientos es la única evidencia en el hombre que se posee un conocimiento genuino y salvador de Dios. El amor a Dios se demuestra por el amor a aquellos por quienes murió Cristo. Qué importante, mis queridos amigos, que todos como hijos de Dios, como conocedores de Cristo Jesús, tengamos ese amor por las almas, que prediquemos, que anunciemos la verdad eterna y que otros puedan tener ese discernimiento salvador. Pastor Vicente, ¿qué nos comenta usted acerca del título de esta lección? Bien, es interesante poder comprender que la palabra discernimiento significa distinguir algo de otra cosa señalando las diferencias que hay entre ellas. Ese es el sentido de la palabra discernimiento. Ahora, cuando hablamos de uniendo las dos frases, discernimiento salvador, nosotros tenemos que entender que el que tenga esa capacidad de distinguir entre una cosa y otra espiritualmente hará posible la comprensión de la diferencia que hay entre la salvación que Dios nos ofrece por su gracia a través de la obediencia de los santos mandamientos y otra doctrina que ofrece salvación pero sin obediencia. Entonces nosotros necesitamos tener ese discernimiento salvador, comprender las diferencias. La nota nos decía que hay para la vida eterna una recompensa grande, la vida eterna es la recompensa grande y se dará justamente basado en esos dos grandes principios de la ley de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Estas condiciones son imperantes, digamos, para que todos nosotros las comprendamos, las entendamos. Cuando nosotros lo hagamos, notaremos que para poder alcanzar la salvación necesitamos tener validez en nuestros corazones, aceptar también la validez de la santa ley de Dios.
en sus dos dimensiones, amor a Dios y amor al prójimo. Eso es lo que vamos a comprender hoy. Vamos a ver que tenemos esa necesidad para encontrar la salvación, de alcanzar el pleno conocimiento de estas verdades. Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos comprenderlo y cumplamos en nuestra vida personal el título de esta lección, discernimiento salvador. Muy importante, mis queridos hermanos, todo ser humano que quiere agradar y busca a Dios, que está en el camino cristiano, sabe que un día pues va a recibir una recompensa. Entonces necesitamos nosotros discernir hacia dónde vamos, ¿sí? Y si hemos discernido correctamente, entonces alcanzaremos la salvación. Tendremos el desarrollo de las preguntas y en la primera pregunta encontramos lo siguiente: ¿cuál es la mayor evidencia de la falta de conocimiento de la divinidad, Pastor Vicente? Bien, el versículo nos dice, profésanse conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Como hijos de Dios, queridos hermanos, nosotros al conocer tenemos que dar evidencia. Si nosotros hemos conocido a Dios, si nosotros también hemos discernido que la importancia que está en encontrar la salvación es la obediencia. Entonces, ¿cuál va a ser la evidencia más grande de un desconocimiento total de la consejería de Dios o de la divinidad? Serían nuestras obras. Como dice el versículo, profesan conocer, pero con sus obras, con sus hechos, lo niegan. Esto es lo que dice el versículo. Así que, hermanos, nuestras obras dan la evidencia más grande de que conocemos o desconocemos a Dios. Si actuamos con rebeldía, con desobediencia, con bastante incapacidad para hacer obras buenas, eso demuestra que Dios no está en nuestro conocimiento y no podemos alcanzar ese discernimiento. Así que también nos dice la nota una parte, el pan vivo no solo debe ser admirado, también hay que comerlo. Ese pan que desciende del cielo da vida al alma y es la levadura que absorbe todos los elementos del carácter para unirnos con el carácter de Cristo y le da forma a todas las cosas o a todas las discutibles tendencias heredadas y cultivadas para que adquieran la semejanza divina. Entonces, esto es el que ha sido ya, digamos, influido por el poder del conocimiento del Señor. Pero como nos dice la pregunta, si no practicamos, revelaremos, la evidencia va a estar en nuestras obras, que no conocemos a Dios. Muy bien. Por naturaleza el ser humano es descuidado, está lejos de Dios, su naturaleza es de continuo hacia el mal. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que Dios nos ha dado un mensaje muy importante. Ahora, del mundo religioso, ¿cuál será la evidencia de que en verdad está de la mano de Dios? Es que obedecerá y estará, hermanos, obedeciendo o imitando a Cristo diariamente. De lo contrario, hermanos, pues solamente estará viendo ese alimento y no se está nutriendo, no está creciendo. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, en definitiva, ¿cuál es la mayor evidencia de la falta de conocimiento de la divinidad? Pues es negarlo con los hechos. Estos hechos serán acciones contrarias a lo que nos enseña el Señor Jesucristo, contrarias al discernimiento divino. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta pregunta, mis queridos amigos y hermanos, nos trae en verdad una invitación, nos insta a saber la solemnidad y la seriedad de lo que Cristo nos quiere enseñar. Y dice, ¿cuán solemne es conocer el camino de la justicia? Muy bien, la solemnidad o la seriedad de este asunto, mis queridos amigos y hermanos, lo define el apóstol Pedro y dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Recordemos un texto, mis queridos amigos, que Jesús mencionó y dijo que es importante el no darnos por vencido o poner la mano en el arado y luego retroceder. ¿Cuál será, mis queridos amigos, el desenlace final? Pues tomemos en cuenta que el apóstol dice acá que mejor le hubiera sido
no haberle conocido. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, llevar una vida de tibieza, esto traerá dudas, traerá tinieblas, traerá falta de fe en el Señor Jesús. Por lo tanto, nuestra vida espiritual irá decayendo, irá bajando. Por lo tanto, mis queridos hermanos, perderemos esa solemnidad, esa entrega. Dejaremos de tomar en serio, de respetar y temer a Dios como en verdad se lo merece. Pues es un asunto, mis queridos amigos, de vida o muerte. Si nos apartamos, en verdad estaremos yendo por un camino incorrecto. Entonces, mis queridos amigos, el camino de la justicia es obedecer, es estar entregado. Por lo tanto, en definitiva, pues podemos ver de que es muy solemne y es llevar una vida semejante, mis queridos hermanos, al Señor Jesús. Tenemos un comentario por el pastor Vicente. Adelante, hermano. Sí, me llama la atención, hermano, la verdad, lo que dice algo de la nota. No os sentéis en el sillón de Satanás para no hacer nada, mas levantaos y esforzaos para alcanzar la elevada norma que es vuestro privilegio alcanzar. Entonces, cuando yo veo esto, me hace pensar en lo terrible, por así decir, que es conocer a Dios y no dar evidencia de ese conocimiento que nosotros hemos alcanzado. No podemos estar ociosos, no podemos quedarnos sin reaccionar ante tal conocimiento tan grande que Dios nos ofrece. El no hacer nada dice estar cómodo en el sillón de Satanás. Entonces es terrible, entonces el hecho de no practicar las verdades, de no alcanzar un nivel cada día más alto, y por eso el versículo nos dice, el estancarnos, el quedarnos ahí sin mayor provecho, mejor hubiera sido no haber conocido. Pienso de que es un asunto de vida o muerte, ¿verdad? El conocer a Cristo y no reflejar ese conocimiento en nuestra vida. Así que nosotros tenemos un modelo que es infalible, es Cristo Jesús, es el único modelo seguro que podemos seguir para poder alcanzar victorias. Si no lo hacemos, tenemos que enfrentar una terrible responsabilidad delante de Dios y ese mensaje o esa advertencia tiene que ser solemne para nosotros, grave, que significa la palabra solemne, ¿verdad? Formal, firme, grave. Entonces es no mantenernos activos, ser así en un sentido sin acción, es terrible delante de Dios. Muy bien, mis queridos amigos, hay un párrafo que quiero añadir también, dice la nota, no miremos la vida de los demás, ni la imitemos con el propósito de no elevarnos más alto que ellos. Recuerdo en la ocasión en la que Jesús estaba hablando con el apóstol Pedro, preguntándole si le amaba. Estaba, mis queridos amigos, platicando con el Señor Jesús. Y ahora este apóstol Pedro señala al apóstol Juan. Y el Señor Jesús le dice, bueno, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Entonces, mis queridos amigos, necesitamos nosotros tomar con seriedad el asunto de nuestra salvación. Así que esa es la invitación que dejamos para nosotros, seguir siempre y para ustedes al Señor Jesús. Pasaremos a la pregunta número 3. Pastor Vicente nos declara, o la pregunta dice, ¿cuál es la evidencia de conocer a Dios? Muy bien, tenemos, mis queridos hermanos, el versículo que nos dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Para mí y para todos los que conocemos a Cristo y queremos dar evidencia, la observancia de los mandamientos, la validez, la aceptación de estos principios o de estos mandamientos de Dios será la evidencia más grande que nosotros tendremos al poder demostrarla a la gente. Hoy en día, pues vivimos en una época donde el cristianismo es bastante superficial y con el afán de ganar muchas más personas, se rebajan los principios. Se tiende a enseñar un evangelio en donde podamos nosotros demostrar a la gente que no se preocupe, que con poquito que alcance un nivel, unos pequeños cambios que haga en su vida, con eso son suficientes. Pero nosotros debemos tener la seguridad de que eso no es así. La nota nos dice lo siguiente:
Vino para demostrar, hablando de Jesús, ¿verdad? Vino para demostrar el hecho de que la humanidad, aliada por la fe con la divinidad, puede guardar los mandamientos de Dios. Entonces, esa parte nos hace pensar que en realidad sí debemos poder. Eh, Como les decía, muchos predican que no, pues la observancia de la ley no es necesaria hoy porque Cristo la abolió, Cristo la clavó en la cruz, pero los que tienen discernimiento verdadero alcanzan a comprender que no necesitan dejar de lado la santa ley de Dios para poder alcanzar la salvación. No necesitamos decir, bueno, nadie puede guardarla, porque ese es el mensaje de Satanás. Si logramos comprender a Dios, entonces aceptaremos la validez de sus mandamientos. Y aunque personalmente nos cueste a nosotros obedecerlo, eso será una evidencia muy grande, hermano, de que Cristo está en nosotros y que hemos conocido verdaderamente a Dios. Amén. Muy bien, es importante, mis queridos amigos y hermanos, darnos cuenta que si aceptamos la validez de los mandamientos de Dios, los practicaremos. Estaremos de acuerdo, estaremos aceptando el mensaje divino y nuestra fe será aumentada. Nuestra fe en el Señor Jesús, en su sacrificio, nos hará acercarnos más y de esta manera, hermanos, recibir esa intervención de Cristo allá en el cielo para nuestro favor. Así que, mis queridos amigos, en conclusión, necesitamos nosotros aceptar, o esa será la mayor evidencia de que pues estamos aceptando los mandamientos de Dios, los estaremos guardando, estaremos nosotros, hermanos, de parte de Él, estaremos conociendo a Dios, entonces estaremos, hermanos, aceptando esos mandamientos. Bien, Hay algo muy interesante todavía que me quedaba pendiente acá, hermanos, y mira esto, qué interesante, hablando de la importancia de declarar la validez de los mandamientos. Dice aquí que para Dios el carácter inmutable de la ley de Dios hace declarar que la desobediencia y la transgresión nunca será premiada con la vida eterna. Entonces, esto es lo que nosotros debemos también entender. Si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Lo dice San Juan 14:15, ¿verdad? En una declaración. Si no amamos a Dios, pues no vamos a guardar sus mandamientos. Eso nos llevará a una desobediencia directa al mandato de Dios. Y como dice la nota, la desobediencia no será premiada con vida eterna. muy bien. Y todo cristiano, todo aquel que dice alcanzar o alcanzar la salvación, en realidad, mis queridos hermanos y amigos, busca la vida eterna, busca formar parte de los redimidos. Pero si no acepta o guarda los mandamientos de Dios, hermanos, ¿qué será de él? ¿Qué será de nuestro desenlace? Pasaremos a la pregunta número 4 titulada o dice, ¿cómo podemos saber que somos de la verdad? Bien, el apóstol, mis queridos hermanos, nos está haciendo un llamado, está tratando con amor a tanto a los hermanos, los cristianos de aquel tiempo como los de ahora, y dice, hijitos míos, no amemos la palabra ni la lengua, sino la obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros amamos a Dios y a nuestro prójimo, entonces estaremos dando evidencia, estaremos, hermanos, demostrando el mensaje de salvación, estaremos siendo parte de la verdad, porque estaremos cumpliendo lo que nos decía la nota introductoria basado en Lucas, que debemos de amar a Dios y también a nuestros prójimos. Entonces, para ser de la verdad necesitamos nosotros saber que todo aquel que dice estar de parte de la verdad necesita predicar, necesita anunciar, necesita alcanzar a otros para el Señor Jesús. Y nuestra vida tendrá mucha influencia, será un testimonio para ellos. Y esto, mis queridos hermanos, será una vida práctica. Pastor Vicente, ¿nos puede añadir un poco? Sí, es interesante, hermano, poder pensar en que es difícil, completamente difícil poder coordinar a personas de distinto nivel educativo, de distintas culturas, de distintas costumbres. Es muy difícil lograrlo. Sin embargo, cuando vemos nosotros que sí estas personas armonizan o creen lo mismo, practican lo mismo,
no hay duda de que es la evidencia más grande, el conocer la verdad, es esa, que logremos la unificación, la unión, como dice la palabra, ¿verdad? Que amemos no solo de palabras, sino también de acción. La nota nos dice algo que me llama la atención. La armonía y unión existente entre hombres de diversas tendencias es el testimonio más poderoso que puede darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Es decir, hermanos, la verdad es que es distinto aún en un país las costumbres, las prácticas, y eso es difícil erradicarlo. Pero los que han conocido a Dios dan esa evidencia que por amor a la verdad, por amor unos a otros, el amor les inunda el corazón y entonces logran la unificación y la armonía entre personas de distintas costumbres y culturas. Entonces esa es la evidencia más grande que hemos conocido la verdad de Dios. Muy bien, entonces mis queridos amigos y hermanos, para poder nosotros estar del lado de la verdad, quiero concluir con lo que dice la nota. A nosotros nos toca dar este testimonio. Para poder hacerlo, debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo. Nuestro carácter debe armonizar con el suyo. Nuestra voluntad debe rendirse a la suya. Jesús cuando estuvo en esta tierra siempre predicó. Su mensaje era, he aquí que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora nosotros tenemos una misión muy grande y es anunciar que la venida de Cristo Jesús por segunda vez está muy cerca. ¿Cuál será nuestro destino? ¿Qué lado estamos nosotros eligiendo? Entonces, mis queridos hermanos, para poder dar un buen testimonio, debemos de estar del lado del Señor Jesús día a día. Entonces, mis queridos hermanos, en definitiva, ¿cómo podemos saber que somos de la verdad? Si amamos a Dios y a nuestro prójimo de manera práctica. Este es, mis queridos hermanos, este conocimiento de que estamos de la verdad. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, la número 5. ¿Qué conocimiento y creencia firme tiene el pueblo de Dios, Pastor Vicente? Bueno, debemos saber, hermanos, aparte de que nosotros debemos practicar el amor a Dios y el amor al prójimo, debemos saber lo que con sinceridad y certeza lo que dice la Biblia en 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Entonces, todo conocedor de Dios, todo hombre o mujer que cree firmemente en Dios tiene ese conocimiento. Dios es amor. Debemos tenerlo grabado en nuestro corazón, grabado en nuestra mente, grabado en cada parte de nuestro ser para poder corresponder a ese gran amor que Dios nos ha ofrecido. Dios es amor. Ese es lo que debe estar grabado. Y nosotros debemos manifestar, claro, ¿verdad? Siempre el amor bien correspondido, pues crece y se desarrolla a un mayor nivel. Entonces todos los hijos de Dios que de veras le creen, entonces también desarrollarán, porque será un desarrollo mutuo. El ser humano tiene que crecer en el amor. Fíjate lo que dice la nota. Si manifestáramos más nuestra fe, si nos regocijáramos más en las bendiciones que ahora tenemos, la gran misericordia, la paciencia y el amor de Dios, cada día tendríamos más fuerza. Entonces, nos da una evidencia de que debe haber un avance, debe haber un crecimiento especial hacia, no solamente hacia interior, sino hacia afuera también, donde debemos reflejar a una comunidad, a un mundo, a una sociedad donde nosotros vivimos, ese amor verdadero que Dios es. Dios en sí es amor, pero nosotros al creer en Él debemos manifestar también ese amor. Amén. Muy importante, mis queridos hermanos, darnos cuenta, o lo sabemos que eh, el tema del Dios es amor es el tema más predicado en el mundo entero, ¿sí? Basado en San Juan 3. Ahí encontramos, mis queridos hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un tema muy conocido. Ahora hay algo interesante, es que muy pocos
manifiestan la fe en ese amor de Dios. Si estuviésemos más agradecidos, ¿qué pasaría? Cada día tendríamos más fuerza, pero tristemente vemos un mundo lleno de rencor hacia Dios o reclamo hacia Dios. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que como pueblo de Dios debemos de tener más firmeza, más certeza en este conocimiento del amor a Dios y discernimiento también de la verdad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pastor Vicente nos dice, ¿qué conocimiento es imperativo para obtener la vida eterna? Muy bien, la palabra imperativo significa deber, imperioso, exigencia, obligación. Entonces, pareciera que todo lo que nosotros por obligación o por deber, por exigencia debemos tener para obtener la vida eterna, sería el conocimiento de esos rayos del sol de justicia, nos dice la nota. Ese es el propósito que Dios tiene con sus hijos, que todos conozcan a Jesús, que es el sol brillante de justicia, esos rayos de luz que deben ser emitidos, esos rayos de verdad, principios fundamentales que nos ayudan a desarrollar nuestro carácter para bien. Esto concuerda justamente con la obra que decía el Señor Jesús hablando de el profeta Juan que venía, porque él irá delante de él en el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. La obra de Elías fue una obra de reforma. La obra de Juan el Bautista fue una obra de reforma para el pueblo. Entonces, lo mismo sucederá con nosotros. Al tener conocimiento de Dios, nosotros tendremos como una exigencia, por eso la palabra imperativo dice eso. Habrá una exigencia moral, espiritual en nosotros que no nos dejará estar ociosos, estar callados y no predicar. Nuestra tarea tendría que ser conocer los rayos de verdad del sol de justicia para poder predicarlo a la gente y así preparar un pueblo que esté apercibido, que esté listo para cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo, Él tenga también la facultad de irse con Él. Amén. Muy bien, importantísimo. Este mensaje, mis queridos hermanos, ha sido dado al mundo entero. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestra justicia. Y es el propósito de Dios, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos este conocimiento. Y nuestra obligación es predicar ese conocimiento a otras personas y también estudiar más, avanzar más en este conocimiento. Y así, hermanos, Cristo Jesús alumbre siempre en nuestros corazones y podamos exponerlo siempre, podamos compartirlo, podamos iluminar la vida de otras personas. Y en verdad, mis queridos hermanos, la verdad seguirá avanzando. Dios ha proporcionado la salvación al mundo a un costo infinito, nada menos que la dádiva de su Hijo unigénito. ¿Aprovecharemos nosotros o tomaremos en cuenta este gran sacrificio? Esta es la invitación, mis queridos hermanos, día a día. Pasaremos a la pregunta. Bueno, vamos a dar en conclusión, mis queridos hermanos, necesitamos nosotros conocer a Jesucristo, el sol de justicia, para salvarnos. Esto sería la definición de esta pregunta. La número 7 dice, ¿qué anhelo precioso cumple Dios? Muy bien, nosotros estamos llenos de anhelos, llenos de sueños, de ideales en esta tierra. Ahora el mejor anhelo, el más grande deseo que debería de abundar en nuestros corazones, mis queridos hermanos, sería de imitar a Jesús, de ser semejantes a Jesús, de alcanzar la salvación. ¿Cómo lograremos esto? Pues mis queridos hermanos, es dando o aplicando en nuestra vida lo que dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus pensamientos en conformidad a su muerte. Pues queremos o debemos nosotros, mis queridos hermanos, buscar cada día más conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos cada día más entrega para así poder, hermanos, aprender más, entregarnos más, imitar más al Señor Jesús, reflejarle cada día más. Pastor Vicente, ¿tiene una aplicación a esta pregunta? Correcto. Fíjense, hermanos, que nosotros
tenemos anhelos, varios, como decía el hermano David, pues tenemos anhelos, pero no todos se cumplen en nuestra vida. Pero el Señor sí cumplirá un solo anhelo, si es el anhelo de conocerle más a Jesús. Ese anhelo será profundamente contestado por parte del Señor. Ahora nosotros, me llama la atención lo que dice la nota porque refleja bastante con claridad lo que es más que todo la respuesta a esta pregunta. Cada uno de nosotros necesita tener una profunda percepción de las enseñanzas de la palabra de Dios. Debemos saber por qué creemos, cómo lo hacemos y por qué estamos del lado del Señor. La verdad debe mantenerse despierta en nuestros corazones. Lamentablemente, hermanos, hay muchos hermanos que no saben por qué creen tal cosa. No pueden defenderla, no pueden, digamos, dar evidencia ni razón de por qué nosotros creemos así. Tenemos algunas doctrinas bastante características, especiales completamente, aprobadas y demostradas a través de la Biblia, pero muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender por qué razón nosotros creemos así. Entonces, si nuestro anhelo, como dice la pregunta, sería conocer más de Cristo, Dios va a revelarse a nosotros, nos va a hacer comprender, porque esa es la promesa maravillosa que Dios nos ha hecho. Pero para ello nosotros necesitamos también hacer algo. Necesitamos estudiar la palabra, examinar la vida de Jesús, su obra, su ministerio aquí en la tierra, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, su obra intercesora. Hay mucho, hermano, de qué investigar de la vida de Jesús. Y si nuestro anhelo es comprender más el ministerio de Cristo, lo vamos a investigar y Dios nos irá dando claridad y claridad a cada paso. Así que Dios cumplirá ese anhelo de nosotros. Muy bien, quiero, hermanos, comentar un poco del estudio adicional o dice el párrafo acá, el amor a Dios y el amor mutuo los une con Cristo mediante eslabones áureos. Su vida está ligada a la vida de Él en unión santificada y elevada. La verdadera santificación une a los creyentes con Cristo y entre sí en vínculos de tierna simpatía. Esta unión hace que fluyan al corazón continuamente ricos raudales del amor de Cristo y luego fluyan nuevamente en amor hacia otros. Qué importante es notar, mis queridos amigos y hermanos, que si nosotros estamos cerca del Señor Jesús, habrá un vínculo de simpatía entre nosotros y también sentiremos ese deseo de compartir esta verdad, este conocimiento, este discernimiento verdadero a otras personas para que ellos también tengan el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro deber como iglesia. Es nuestro deber personal ir y anunciar estas verdades al mundo entero. Así que mis queridos amigos y hermanos, esa es la invitación que les dejamos a ustedes. Nos hemos de despedir con una oración. Amén. Oremos. Amoroso y bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por permitirnos compartir con nuestros hermanos estas lecciones tan importantes que ayuden a su crecimiento espiritual. Deseamos que sea tu Espíritu Santo quien guíe y también enseñe estos principios a todos y que cada uno alcance el nivel espiritual adecuado, listo, preparado para cuando aparezcas en las nubes del cielo. Oramos por el perdón de nuestras culpas, oramos por todos los hermanos que hacen posible el poder transmitir este programa para llegar a la intimidad de varios hogares. También queremos, Señor, que esto sirva de motivación para que otros investiguen y estudien siempre tu santa palabra. Quédate en nuestros corazones, bendice a todos nuestros hermanos. Los pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos a todos nuestros queridos hermanos y amigos, a la audiencia que ha estado pendiente de esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. No olviden que siempre estaremos transmitiendo el estudio de la escuela sabática por ese canal de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Vicente, por acompañarnos. Con gusto, hermano David, Dios pueda bendecir este programa y ayude también al crecimiento espiritual. Es mi deseo. Bendiciones. Amén.